los compañeros que ustedes sepan que necesitan ponerse al día, actualizarse en la cursada, Sí, sí, para que saben, puedan acudir a saben. ese lugar, ¿no? Porque a Sí, veces entrar a Classroom se les complica, entonces por ahí en el grupo de WhatsApp o en la charla, o si lo conocen y se acerca, le comentan cómo estamos trabajando. Bueno, ¿les parece que hoy empecemos con algo de Marx? Como para empezar a hacer el Pimpinela teórico con Weber. dale. Bien. Bueno, recuerdan que en el caso de Weber, el espíritu del capitalismo estaba dado por el ascetismo, o sea, el modo de vida de la religión protestante. Para el caso de Marx, estamos en el otro extremo del paradigma y de la explicación. A pesar de que comparten el mismo contexto, porque conviven casi en la misma época, Marx muere un poco antes, en 1883, pero están en Alemania los dos, y están viendo el desarrollo del capitalismo, ven realidades completamente diferentes, porque están basados en una ideología diferente. Para Marx no es la religión la que determina el capitalismo, sino al revés, que es el capitalismo, o sea, lo que se constituye como base material, dice él, ¿no?, de la sociedad. Él se pregunta, bueno, ¿de qué vive esta sociedad? También sigue con esta idea de clasificar. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo tanto en el Capital como la ideología alemana? Toma lo de la historia de la vida privada, toma todo lo que tenga que ver con Hegel, hace todo un recorrido histórico desde cómo viven las sociedades desde la antigüedad, y siempre se fija en el modo de vida de estas sociedades. Entonces él dice, bueno, ¿es lo mismo el modo de vida esclavista que el feudal o el capitalista? No. ¿Por qué? ¿Qué tipo de relaciones se dan en cada uno de estos tipos de producción? Entonces él desarrolla el concepto de modo de producción, que en esa síntesis que aparecen en todos lados de Internet de Marx, tergiversan mucho lo que es la base teórica. ¿Por qué? Porque la base material, el modo de producción, no es solamente cómo produce, sino que de ahí se deriva todo lo demás. Él dice, bueno, si la sociedad era esclavista, no se le abonaba ningún salario, obviamente, y tenía una relación de objeto, el que trabajaba, con el poseedor del capital en ese momento. Cuando yo paso al capitalismo, observa la diferencia entre lo que era, por ejemplo, en el feudalismo, la relación entre el señor feudal y el campesino. Uno ofrecía el tema de la defensa, el otro la producción. En el capital ya intermedia la moneda, el salario. O sea que ya no hay una relación ni afectiva ni religiosa de por medio, sino que es meramente económica, material. Entonces él dice, bueno, la sociedad va a estar dividida en dos. El capitalista, que posee los medios de producción y por supuesto el capital, y el proletario, que es el que va a trabajar. Y va a intercambiar su fuerza de trabajo a través de un salario. Ahora bien, esa relación es muy desigual, porque él hace todo un correlato histórico desde el artesano, el taller, la pequeña industria, hasta que llega a la industria manufacturera de la Revolución Industrial. Entonces él dice, en esta industria manufacturera nosotros tenemos mujeres y niños trabajando a lo que se llamaría el destajo, es decir, que están continuamente 20 horas al día en instancias sumamente pobres, son el apéndice de la máquina, ¿no? Entonces él dice, ¿cómo pasamos de ser ese artesano que tenía creatividad, que era, podríamos decir ahora, un microemprendedor, un monotributista, ¿no?, que generaba su propio negocio, su propia manera de hacer las cosas, era creativo y original en cada producto, a hacer productos en serie todos iguales, y que el individuo pierda esa creatividad y esa independencia y pase a ser un mero apéndice, es decir, para alimentar la máquina y nada más, es decir, no tiene creatividad ni decisión sobre la producción. Llega un momento en que ni siquiera conoce cuáles son los otros pasos de la producción, sabe que tiene que enchufar o desenchufar, o poner aceite y sacar aceite, es prácticamente un poco
bastante conocida la película de Chaplin de Tiempos Modernos, vieron que está él ajustando una tuerca constantemente, no sé si la vieron. Sí, sí, la vi. Sí, profe. Bueno, esa sátira obviamente está mostrando cómo ese proceso productivo embrutece las capacidades creativas y cognitivas de ese individuo. ¿Por qué? Porque él no es el que decide qué hacer y cómo, sino que solamente le toca hacer esa parte de la producción. Y está tan atado a los tiempos, porque no debe haber, en el proceso fordista de producción no debe haber tiempos muertos, no puede haber descansos, no puede haber tiempos de reflexión o pensamiento, ¿no? Es un modelo totalmente opuesto al que existía en el modo artesanal. Entonces, evidentemente, el hombre pierde su condición de tal para Marx dentro del proceso productivo y se transforma en un objeto. Ahí empieza el tema del fetichismo y el plusvalor. Evidentemente, apropiándose de la extra que tiene la mercancía reducida. Entonces, el lugar que hace trabajador, con ese porcentaje que ha producido, se gasta. Además, al mercado va a poner un sobreprecio lo que va a vender. Entonces gana dos veces. Lo que no le paga al proletario y lo que después en sobreprecio pone en el mercado. Y a medida que el proceso va avanzando, el líquido va a perder el modo de negociación. Y si uno le dice, Profe, se escucha mal. quieren que saque, a ver, voy a sacar la cámara, a ver si mejora un poco. Decíamos, el plusvalor es la esencia de la ganancia capitalista. ¿Se escucha mejor ahí? Algo se Sí, un escucha, poco sí, profe. Se interfiere un poco, pero se escucha. Este individuo, este proletario, va perdiendo su poder de negociación frente al capitalista. Es decir, gana muy poco, solo para la sobrevivencia diaria. Y en la medida en que quiere ganar más, porque es lo obvio, que es lo necesario para poder reproducirse y para poder mantenerse en cierto estado de dignidad, empiezan a suceder las negociaciones. Y ahí pierde su poder. ¿Por qué? Porque él ya no es el dueño de lo que produce, ni material ni intelectualmente. Por lo cual, fíjense, a través del tiempo, el capitalismo, al principio, cuando empezó a desarrollarse, necesitaba trabajo de mano intensiva, mano de obra intensiva, ¿no? Mucha cantidad de personas trabajando constantemente para que no se cortara la producción fordista, que era producir una gran cantidad de productos todos iguales. ¿Saben cómo se maneja, a qué refiere el concepto de producción fordista? ¿Producción en serie, profe? Sí. Exacto, la producción en serie, es decir, producimos, se dice fordista por el caso emblemático de Fortel, ¿no? Todos negros, el Fortel era uno de los primeros automóviles, y se producía en grandes cantidades y todos iguales, no había distintos colores ni distintos modelos, era siempre el mismo modelo, mismo color, pero mucha cantidad, ¿no? En un día se fabricaba una cantidad inmensa, hasta que se satura el mercado. Marx, cuando analiza esto, habla de los mercados y de las producciones, dice el capitalismo va a tener fluctuaciones constantes. ¿Por qué? Porque es obvio que el mercado está ávido de un producto hasta que se satura. Cuando ese mercado se satura, el precio baja. Entonces el capitalista tiene que buscar otros mercados. Y ahí empieza a utilizarse la segunda parte de la utilidad de las colonias, ¿no? Del imperialismo. Él dice, siempre que hubo imperios, va a haber dominación y va a haber colonias. En ese caso, la colonia al principio le va a dar los recursos naturales y la mano de obra gratuita, ¿no? Que es lo que sucedió para el desarrollo de la revolución industrial. Todas las colonias aportaban la mano de obra y los recursos naturales, oro, plata y demás. Cuando esto se satura, cuando ya no hay más que sacar, esa acumulación originaria que tiene el capitalismo,
y que muchas veces en la revolución industrial se presenta desde el capitalista como un gran logro, en general no es un logro, es un latrocinio. Porque si yo voy a otra población y trato de exterminarla, robarla y extraer de ahí los bienes y hago con eso esa acumulación primitiva que llama Marx el origen de mi industria, no es porque yo sea un buen negociador o un empresario exitoso con buenas ideas, sino que realmente estoy apropiándome de algo que no es mío, claramente. Esa es la relación primera que tiene en la dominación imperialista la colonia con el imperio. Y después, las colonias pasan a ser, de proveedoras de mano de obra y recursos, pasan a ser mercado, donde se van a vender los productos excedentes que en el mercado europeo ya no tienen cabida, no son requeridos porque están saturados. En ese intercambio estamos hablando de procesos de tiempo muy extensos, ¿no? El capitalismo, imagínense, en 1750 que se empieza a desarrollar la revolución industrial, hasta lo que él está viendo a finales del 1880, tenemos un largo periodo. Pero en ese periodo, él dice, se van transformando todas las demás relaciones sociales. Por eso el capitalismo desarrolla la religión mayoritaria del catolicismo, del hombre abstracto, ¿no? De algo no tangible. Y no al revés. ¿Se entiende la diferencia? En el caso de Weber es la religión protestante la que desarrolla el capitalismo, en el caso de Marx es el capitalismo el que desarrolla la religión y todos los elementos que vienen por sobre ella, es decir, la cultura, la religión, los tipos de gobierno y Estado, todo se va a desarrollar de acuerdo a la incumbencia del capitalismo, a lo que le conviene a ese capitalismo desarrollar. Es decir, que lo social, lo político, está todo atado a ese modo material de sobrevivencia que tiene la sociedad. Por eso en el manifiesto comunista, él dice, bueno, todos los proletarios del mundo, termina con esa frase, Engels termina con esa frase diciendo, bueno, todos los proletarios del mundo tienen que unirse, porque es la única manera, a través de la unión, de que puedan revertir un sistema como el capitalista, que desde lo económico transforma la vida y la mentalidad de las personas y va a desarrollar, con el paso del tiempo, distintas estrategias ideológicas para dominar y soyuzgar a ese proletario, para que siga siendo proletario y no trate de modificar la situación. ¿Se entiende hasta acá? Medio entrecortado, pero sí, profe. Sí, profe, se va entendiendo. Bien. Digamos que es un enfoque opuesto ideológicamente al de Weber y que argumenta por qué es de esa manera y no de otra, ¿no? Fíjense, tanto Weber como Marx tienen esta idea de que la explicación que están dando debe ser fundamentada en la historia, en cómo se fueron dando sucesivamente los tipos de sociedades a través del tiempo. Por eso Marx dice, bueno, justamente, el Estado-Nación es un invento del capitalismo, y lo único que hace, cuando genera distintas nacionalidades, es dividir para reinar. Es decir, para Marx, esto de ser argentino, uruguayo, brasilero, eso es todo una cuestión político-ideológica del capitalismo para dividir a los pobres entre ellos. Porque si en realidad la única división dentro del capitalismo es entre pobres y ricos, entre burgueses y proletarios. O sea, el burgués vive de otro, y el proletario vive de su trabajo. Entonces, ¿qué pasaría si todos los proletarios, todos los pobres que vivimos de nuestro trabajo, nos rebeláramos ante ese capitalismo? Numéricamente somos mayores, ¿no? Tenemos un número
en millones importante. Pero ¿qué va a pasar? El capitalismo, a pesar de que son pocos capitalistas los que manejan las decisiones económicas y políticas de todo el mundo, tienen a su servicio el poder militar, el poder represivo. Y ahí sucede el problema. Por eso él dice, va a tener que ser una revolución que involucre lo político y lo ideológico, el grado de conciencia que tiene que alcanzar la población. Él habla de mucho de las clases, y dice, bueno, la clase social de proletaria le va a costar mucho tiempo tomar conciencia de su situación, para entender qué es el proletario dentro de ese modo de producción, qué lugar ocupa. Cuando conciba eso, cuando lo pueda entender, ahí se va a dar cuenta que la única manera de revertir la situación no es teniendo un cargo de gerente, sino deshaciéndose del capitalismo. Pero claro, el capitalista no está en su intención devolver lo robado ni entregar su capital. Entonces ahí va a tener que haber una revolución armada, porque es la única manera en que ese capitalista va a devolver lo que no es de él y se puede llegar a empezar una sociedad o el socialismo utópico que se conoce, ¿no? Este socialismo significaría que, como según Marx corresponde, todos los individuos dentro de la sociedad tengan la misma distribución de bienes, materiales e intelectuales. Entonces, si todos valemos lo mismo ante la ley, todos somos iguales ante Dios o ante la deidad que nosotros consideremos, ¿por qué unos tienen todo y otros tienen nada? Y justamente el que no tiene nada es el que hace posible que el otro tenga todo. Es Porque sin el igualdad, profe. proletario, claro, justamente el que paga las consecuencias de ese enriquecimiento es el proletario, el que lo produce. Tendría que ser totalmente diferente. Entonces, para hacer una distribución equitativa de bienes y de recursos intelectuales, y donde en asamblea social y pública todos por igual decidamos qué se va a hacer con cada cosa, donde mi palabra tenga el mismo peso que el de cualquier otro. Eso es un cambio tan radical que necesita que todos estén de acuerdo con esa situación, todos generen esa conciencia de clase, dice él. Eso lleva tiempo y se va a alcanzar únicamente cuando, paradójicamente también, el individuo esté tan extremadamente acorralado, pobre y en el fondo del pozo que no le quede más que salir y revertir. Porque su única salida va a ser esa, ¿se entiende? O sea, va a llegar al grado de conciencia cuando el capitalismo sea lo suficientemente salvaje como para romper esa estructura ideológica que construyó durante siglos y el individuo se pueda dar cuenta de lo aberrante de este tipo de dominación. Porque básicamente la pobreza y todo lo que indica estar pendiente de la sobrevivencia cotidiana, dice Marx, hace que yo pierda de vista lo más importante, que es por qué estoy así yo. ¿A quién beneficia este estado de situación? ¿Por qué como individuo tengo que padecer indignidad y un montón de cuestiones de humillaciones sociales? Yo soy el que produce, yo soy el que estoy a cargo de las situaciones, y no es el capitalista el que viene a hacer el trabajo. Entonces él dice, bueno, el capitalismo para mantenerse desarrolla todos los aparatos, no solo represivos, sino ideológicos,
Y dentro de los aparatos ideológicos está incorporada la política, la participación política, está bueno, el tema de las votaciones próximas, cuento, para él serían todo un teatro, una puesta de una participación que en realidad no es real, ¿no? Porque es un derecho y es una obligación en la Constitución, pero también la Constitución dice que somos todos iguales y bien sabemos que no es así. Entonces Marx revierte toda la teoría previa y por perseguido y se tiene que exiliar y muere en la pobreza, muere toda su familia y termina muriendo en Londres, habiendo paseado por todos los países de Europa porque obviamente era perseguido para ser exterminado, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de exclusión hizo que muchos de sus manuscritos, después de los Condis y demás del 18 de Urrario, demás se perdieran, se hicieron recopilaciones póstumas, pero siempre hubo todo un halo ahí muy determinante porque era sacar del medio esta idea, porque en ese momento el ala comunista en Alemania venía fuerte y había que frenarla, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por desaparecer al teórico. La idea fue bastante conocida, a pesar de toda la persecución, extendida y desarrollada en distintos países como modo de vida, con distintas suertes, como conocemos en la actualidad. Pero bueno, básicamente hay conceptos que me gustaría que en esta primera aproximación quedaran claros, como ese concepto de clase social, de burguesía, proletariado, base material, qué lugar ocupa la religión y la cultura dentro de nuestra sociedad capitalista, cuáles serían las formas de reformularlo. Fíjese que el poder absolutamente para él lo tiene el capitalismo y su representante que es la burguesía. No hay indicios de poder en el individuo hasta que no tenga la conciencia de su grado desarrollado. ¿No? La conciencia de clase desarrollada no hay, hasta que ese momento no suceda no hay poder. Y hasta que ese poder se distribuya entre la totalidad de la población pobre mundial, va a llevar un tiempo. Entonces, todas las experiencias que se den previas a ese desarrollo total de la conciencia no van a tener un buen fin, porque no está totalmente desarrollada esa conciencia. Fíjese lo que pasó en los países como Cuba, como Rusia. Si yo tengo un grado de conciencia donde quiero reemplazar capitalista, pero la masa, o sea, la cantidad de la población, no se percibe todavía a sí misma como válida para tomar decisiones, y sigue eligiendo líderes o personas que la representen, no hay un grado desarrollado de conciencia claro. ¿Se entiende? Marx dice la Asamblea Popular es la que decide, no decide un líder carismático o algún intelectual. Somos todos los que tenemos que decidir. Por eso también se pone en realidad el sociólogo. El sociólogo tiene que ir a campo de batalla, escribir, tiene que poner el cuerpo, la praxis, tiene que demostrar en los hechos lo que escribe. Porque si no es fácil ser revolucionario de la tinta y el papel, sentado cómodamente en un escritorio, ¿no? Haciendo clara alusión a todos los colegas, a Weber y a todos los demás que en la misma época producían y eran utilizados por el poder y bien contentos que estaban. La idea de él es transformar, ser parte y poner el cuerpo en esa transformación, en esa praxis. Si no, no se entiende, es el ejercicio de... perdón, el ejercicio de la sociología. No es cuestión de describir, sino de comprometerme y de desarrollar en la práctica lo que propongo teóricamente. Y eso es lo que él pide de todos los colegas, pero bueno, abiertamente están los que piensan como él, pero de manera oculta. Incluso él en los últimos escritos ya empieza a escribir con sobrenombres y haciendo alusión a obras líricas o teatrales
para no decir fulanito de tal con nombre y apellido, y que únicamente los seguidores del momento conocían a quién se estaba refiriendo, para que sus escritos no fueran prohibidos, ¿no? Para que la totalidad no lo entendiera solamente el grupo que seguía. Entonces, los seudónimos o citar a gente que estaba en las obras teatrales o literarias era una manera de más o menos disfrazar, ¿no? Escribir en código. Yo el texto que les voy a dejar, como siempre, de sociólogos argentinos que comentan su obra y que van haciendo un análisis retrospectivo de la capacidad de este autor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Cuéntenme algo. Profe, ¿qué autor vamos a leer? Vamos a leer Argenti, que tiene bastante de este y después quizá algún tramo de obra original, pero básicamente para que entren en causa, digamos, en cuestión de qué estamos hablando, este análisis retrospectivo va a ser el inicial. Pues yo sé que todos tienen alguna lectura desde materias como economía o por necesidad propia que han leído, pero la idea es tratar de llevarlo al rol del docente y al rol del estudiante, que sería la educación para Marx. Para él, la educación tradicional que emana desde el Estado es parte de la dominación, es parte de los aparatos ideológicos. O sea que el docente sería un funcional, ¿no?, a ese tipo de mandato social dentro del capitalismo. Está todo armado para que así sea. Fíjense, nosotros tenemos un diseño curricular que nos indica qué, cómo y cuándo enseñar. Y que podemos salir de ahí, pero básicamente tenemos todo regulado en nuestra profesión. Yo creo que él apuntaría más en la educación del tipo anarquista o del tipo liberadora, como diría Freire, donde no se enseñe para reproducir el sistema social, sino que se enseñe para justamente romper con esa estructura capitalista de la educación. O sea, estaría convocando al docente a que se transforme en alguien que transforme justamente la educación, transforme la mentalidad, acerque a esa persona a la duda, cuando menos, ¿no? Porque Marx no está muy convencido de esto de, bueno, yo te cuento cómo es la cosa y vos vas a entrar en un grado de conciencia. Para él la conciencia me la da mi experiencia cotidiana de vida, no me la cuenta nadie, no la leo, la vivo. ¿Se entiende? O sea, no es que yo puedo ir y como un iluminado decirle, mirá, acá el capitalista te roba, el político te roba, aquel te roba, no. Y lo que tenés que hacer es esto. No, eso no va. El individuo solo tiene que llegar por su experiencia de vida cotidiana, por el modo en que vive dentro del capitalismo, a esta conclusión de que hay que cambiar el modo de producción. Pero el modo de producción es todo. No es solamente lo económico. Es lo económico, lo social, lo político, lo ideológico, lo religioso. Toda la cultura está dada porque estamos dentro del capitalismo. Si estuviéramos en otro modo de producción, estaríamos en otro eje, ¿no? Fíjense, él dice, va a existir historia del hombre cuando termine el capitalismo. Mientras tanto, estamos en una protohistoria, no estamos en historia. Porque no es el hombre el que construye ese modo de vida. Es la maquinaria del capitalismo la que determina cómo va a vivir esa persona. Y así lo ha sido por generaciones. Y va a ser por generaciones, hasta que esto se rompa, se transforme. Imagínense en esa sociedad en la que él escribe, qué gran ruptura, ¿no?, es leer esto. Es un antes y un después. Es un hito.
Se corta, profe, ya, ¿eh? Bueno, ahora tenemos menos de un minuto y nos vamos a volver a conectar, si quieren así. A ver si tenemos más suerte con la próxima conexión. Bueno.